convocado los alcaldes del Partido Popular de la comarca de sur de Cantabria, de Campoo, de la Merindad de Campoo, una rueda de prensa a los medios de comunicación, porque creíamos que era importante dar nuestra opinión y transmitir la opinión, que aunque ya le hemos trasladado en algunos medios en alguna ocasión, pues en vista de lo sucedido estos días y sobre todo algunas manifestaciones que se han hecho públicas ayer y hoy, pues creíamos que nosotros también teníamos que aclarar cuál era la postura de los alcaldes de los municipios de esta comarca. No estamos todos los alcaldes porque se ha convocado con un poco de urgencia y bueno, pues cada uno tiene sus compromisos y no hemos podido estar todos. Pero creo que los que estamos aquí transmitimos la opinión de los que también faltan, ¿no? Es indudable que cuando en el centro de salud esta semana un día en una consulta se oye un ruido, se abre una grieta y el profesional que está allí pues cree que puede haber peligro y se cae el techo sin producir afortunadamente daños a nadie, daños personales, pues es evidente que hay que tomar una decisión. Es evidente también que el alcalde de Reinosa no tiene competencias en el centro de salud directas, porque el centro de salud la gestiona la Consejería de Salud, pero eso no quiere decir que el alcalde no llame a la consejería, se interese por lo que pasa, por lo que se está haciendo y por los pasos que se van a dar. Entonces, en ese momento ya se nos dice esa tarde que se han mandado técnicos a ver el centro de salud, a ver cuál es la incidencia, si puede afectar a otras zonas o no, y que se mandarán unos técnicos más especializados para que hagan unas catas a lo largo de, bueno, en los próximos días o en las próximas horas, para que valoren a ver si seguir prestando un servicio en ese centro pues da garantías de seguridad tanto a usuarios como a profesionales que trabajan allí. En vista de que esas garantías no hay, el consejero ayer, el día 12 de septiembre, lo que decide es cerrar permanentemente, según se ha publicado, el centro de salud de Reinosa y trasladar todo el servicio, toda la atención, el servicio asistencial al Hospital Tres Mares. Aunque decimos que es permanente, evidentemente ese tiempo el centro de salud va a estar cerrado mientras duren las obras que habrá que acometer para resolver el problema que se detecta y las obras que está previsto ejecutar el año que viene por un importe de más de 2,5 millones de euros. Evidentemente, claro, lo que hay que hacer es poner en marcha una serie de medidas, primero para garantizar que el traslado se hace en unas circunstancias adecuadas y segundo para que el servicio que se da en el centro de salud se dé cuanto antes en el hospital. ¿Que esto genera trastorno? ¿Que genera cambio de citas? ¿Que ha habido algún paciente que haya ido a su cita y le hayan dicho que estaba cerrado? Pues eso es evidente que ha ocurrido, pero también es cierto que es muy difícil hacer este cambio sin que haya trastornos de ese tipo. Sí que tenemos que decir que el contacto entre los alcaldes, por lo menos, bueno, yo voy a hablar de mí, pero por lo menos con el alcalde de Reinosa y la consejería ha sido continuo. Otra cosa es que el alcalde de Reinosa salga más o menos a los medios, porque yo entiendo que si la consejería es la que está comunicando las actuaciones, pues no tiene mucho sentido, veo yo, que el alcalde de Reinosa busque protagonismo para hacer lo mismo que ya está diciendo el que tiene la competencia. Pero bueno, lo que sí es cierto es que ayer hacemos una visita con el consejero, la gerente del hospital y del Hospital Tres Mares y Sierra Llana y algún técnico más de la consejería. Hacemos una visita al hospital sobre la 1:30, a las 2 del mediodía, y allí lo que nos llama la atención para bien es que algún médico nos comenta que tienen la consulta preparada, alguno de ellos había pasado alguna consulta que tenía ya citada, son excepciones, pero es verdad que es que en pocas horas se ha puesto a funcionar y sobre todo lo que nos dicen es que tenían todo preparado abriendo ayer el ordenador como si estuvieran en su consulta, o sea que pueden estar trabajando con los datos de los pacientes, que bueno, no siempre y según dicen, no en todos los casos podría haber sido así. Con lo cual, yo creo que hay que trasladar lo importante, además del ruido, que luego comentamos algo, yo me gustaría comentar luego algo del ruido que se genera en torno a esto, es que los pacientes, los vecinos tienen que tener claro que siguen teniendo su asistencia sanitaria como la tenían en el centro de salud, exactamente igual, con los mismos profesionales, con los mismos administrativos, los mismos médicos, las enfermeras, todos los servicios que tienen en el centro de salud los tienen ahora en el Hospital Tres Mares. Que si tienen alguna duda pueden llamar al mismo teléfono que llamaban antes, que si necesitan pedir cita pueden pedirla en el mismo teléfono y de la misma manera que lo hacían antes, y que tendrán a las mismas personas que les atendían hasta ahora en el centro de salud en la Ventanilla, les atenderán ahora en el Hospital Tres Mares. ¿Cuál es la entrada del hospital? Evidentemente no es urgencias,
será la entrada que hay abajo, la que digamos que está orientada hacia los encuentros, hacia la discoteca Abejo, pero que si alguien no sabe por dónde entrar, pues que entre por la puerta principal y habrá personas allí que le orienten, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a estar cerrado? Ayer nos decían que por lo menos año y medio, porque las obras que se iban a iniciar, ese proyecto que tenemos o que tiene la consejería de más de 2,5 millones, porque no es trabajar en la envolvente ni es solo para hacer unas medidas de ahorro energético, que era lo que venía siendo el primer proyecto que se iba a ejecutar, pues se van a unificar los dos proyectos en uno y el plazo de ejecución será año y medio al menos. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que nuestro centro de salud ahora temporalmente no está en la calle Emilio Valle, sino que estará en el Hospital Tres Mares. ¿Que eso puede causar algún trastorno? Pues puede ser que sí. ¿Que se han minimizado los daños? ¿Que se ha actuado con rapidez y con eficacia? Pues yo personalmente creo que sí. Yo creo que sería difícil hacerlo mejor y más rápido. Ya sé que lo ideal hubiera sido que nos hubiera caído el techo. Pues si los consejeros que han estado los últimos años hubieran hecho otro trabajo y hubieran hecho aquello que pide Zuloaga hoy de mejorar las estructuras de los centros sanitarios, pues él ha tenido 2 consejeros al menos durante las 2 últimas legislaturas, igual era el trabajo que tenían que haber dejado hecho. Pero bueno, a eso si queréis podemos entrar más tarde. Buenos días, estamos representantes del Ayuntamiento de Campo del Medio y de la Hermandad de Campo de Suso, arropando a José Luis, que es el alcalde de Reinosa, porque coincide que el centro de salud se encuentra en Reinosa, aunque nuestros consultorios rurales dependen en muchas de las cosas de aquí. Si hablo como campurriano, tengo que decir que estoy indignado por intentar tomarnos por tontos los anteriores responsables de la Consejería de Sanidad, se llamaba anteriormente, cuando, ¿por qué se cae? ¿Por qué el edificio está en ruina? Pues está en ruina porque no ha habido un mantenimiento. El Partido Popular, que a mí me tocó estar de diputado en la legislatura del 11 al 15, dejó en buenas condiciones los consultorios y lo que se pudo, se terminó Valdecilla, con la presidenta que tenemos ahora, era la consejera, y con César Pascual, el que tenemos ahora de consejero, era el director de Valdecilla, y yo creo que fue una obra importante para Cantabria. Eso lo tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Que como no ha habido mantenimiento, pues el edificio se está cayendo, pero la responsabilidad no es de los gestores de ahora, sino de los anteriores que no han invertido ni un solo euro. Entonces, lo que yo pido es no hacer demagogia con la sanidad en este caso, porque los campurrianos no son tontos. Un edificio no se cae de la noche a la mañana. Sabemos de sobra que si tú tienes una casa en un pueblo y no lo retejeas, al final se te cae el tejado, que es un poco lo que ha pasado. También decir que la Consejería de Salud tenía en los presupuestos del 2024 el iniciar el acondicionamiento del Centro de Salud de Reinosa. Entonces, eso es lo que hay que preguntar a lo mejor a los que están dando la rueda de prensa hoy en Reinosa, haciendo demagogia para mí barata y que molesta y que insulta la inteligencia de los campurrianos, es tener la cara dura de venir a dar una rueda de prensa y decir que es que esto está muy mal. Pero señores, los responsables son ustedes y sobre todo el Partido Socialista, que lleva gestionando esa consejería desde el 2015, porque vamos a hablar de la última fase, ¿no? El partido regionalista, que tampoco entiendo su postura, son corresponsables, aunque sí es cierto que existían 2 partidos. Ahora se demuestra, por una parte iba el Partido Socialista en los gobiernos de Revilla y por otra parte iba el Partido Socialista y Regionalista separados. La responsabilidad de sanidad era del Partido Socialista, luego ya insisto que tienen que dejar de hacer esa demagogia. Por otra parte, en la reunión de ayer con el consejero, lo que decía José Luis, era curioso como ya los médicos y enfermeras estaban pasando consulta con normalidad, como que llevaban allí ya un mes. ¿Por qué? Hay que decir a los ciudadanos que el programa es el mismo, arrancan el ordenador y tienen allí todos sus pacientes y ya les estaban citando. Y también allí surgió que alguna consulta igual no se podía trasladar al Hospital Tres Mares, cuando tienes que llevar, digamos tú, mobiliario, como pueden ser los dentistas, etcétera, etcétera. Y yo, como alcalde de la hermandad, dado que tenemos un consultorio a punto de inaugurar,
se lo hemos ofrecido a la Consejería de Salud y probablemente alguna consulta se derive al consultorio de Espinilla. Allí tenemos, entre el nuevo y el viejo, 6 consultas y una gran sala de usos múltiples, vamos a decir, de 50 metros cuadrados, que se lo hemos ofrecido a la Consejería de Salud y nos lo han agradecido lógicamente. Por otra parte, sí matizar que el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso va a continuar con el transporte sanitario que tenemos, sociosanitario, y en vez de parar en el antiguo, en el que se ha cerrado, pues les llevarán al hospital, y también hemos tranquilizado a los vecinos de la Hermandad que ese transporte sanitario gratuito le vamos a seguir prestando, solo que ahora les vamos a llevar al hospital. Y ya digo, como resumen, insistir que no hay que hacer demagogia con la sanidad, que el pueblo de Reynosa lo sabe de sobra y parece que se quieren aprovechar de una situación caótica, porque así han dejado muchos de los sectores de Cantabria, pero en este caso el mejor ejemplo es el Centro de Salud de Reynosa, que se ha caído y afortunadamente no ha habido heridos, porque ese médico pudo tener algún problema. Nada, felicitar al personal, sobre todo del Centro de Salud, que yo creo que con una entereza han demostrado que son capaces de ir sin levantar una palabra más alta que otra al Hospital de Reynosa. Ya digo, felicitar por esa labor a todo el personal y desearles suerte. Pues nada, primeramente disculpar al alcalde don Pedro Manuel Martínez, porque esta situación le ha pillado en un viaje que tenía programado con antelación. Seguidamente expresar el alivio que sentimos desde nuestro ayuntamiento porque no se hayan sufrido daños personales y solo hayan sido materiales. Y nada, añadir, quizás un poco redundante, pero necesario, que poca vergüenza tienen los otros grupos políticos de solo aparecer en campo con situaciones de carácter negativo, cuando esta situación se ha producido en una consejería que ha estado en manos del PSOE más de 10 años, sin una inversión de calado y contadas actuaciones de mantenimiento en el Centro de Salud Reynosa. Y de aquellos polvos pues tenemos hoy en día estos lodos. Nada, decir que al inicio de la legislatura ya se informó de que se iban a realizar obras de calado en dicho centro de salud y que ahora se van a acelerar, pues pasando a ser prioritarias y de carácter urgente. Y se va a realizar una remodelación como no se ha visto en los últimos años y muy necesaria. Agradecer a los vecinos, en especial lo que a mí me toca de Campo de Medio, la paciencia que están teniendo con la situación generada por la escasez de médicos MIR, por la mala gestión de agenda que hemos sufrido en nuestras propias carnes, y aprovechar e indicar a los vecinos que estén tranquilos, porque una vez se realicen los cambios pertinentes con la mayor celeridad, y como bien ha dicho José Luis, que ya está en marcha desde el primer día que se ha realizado el traslado del centro de salud al Hospital Tres Mares, cuando todos vayamos teniendo claro cuál es la localización y la agenda, pues va a ser mucho más fácil. Me gustaría también comunicar que las demandas que se nos ha hecho por parte de los vecinos están haciendo llegar a la consejería y al señor consejero César Pascual, que las está atendiendo y las está teniendo en cuenta, y cuando se organice todo seguramente estén todas escuchadas y atendidas de la mejor manera posible, y que nada, que tengan paciencia, que esperemos que esto tenga la menor afectación posible en sus atenciones sanitarias. Y nada, también decir que tenemos a disposición el consultorio médico de Matamorosa si necesitasen de espacios físicos, y que se va a llevar a una pronta solución. Agradecer a los vecinos y al personal la paciencia que tengan y que se estén echando adelante para hacer esta situación volver a la normalidad lo más fácil posible. Yo, si me permitís, quería dar 2 datos y hacer una valoración. Esta sí que es muy personal, ¿no? En la otra legislatura, cuando el consejero actual era diputado autonómico, ya en varias ocasiones en el pleno del Parlamento ya llevó un tema que aquí conocemos, que era que el agua del centro de salud salía turbia, que había que hacer algo para resolver aquel problema. Bueno, nada más empezar la legislatura se cambia la instalación de suministro de agua, porque es verdad que ese problema, había un problema en las cañerías, no estaba muy bien identificado, y el agua pues llegaba con una turbidez elevada, y además, bueno, pues que no era adecuada para ser consumida o para ser utilizada en el centro de salud. Aquí fue una decisión provisional, tan provisional, que parte de las tuberías se han puesto por el exterior de las paredes.
porque evidentemente venía un proyecto muy ambicioso, de más de 2,5 millones de euros estamos hablando, que supone una rehabilitación integral del centro. Ese proyecto se iba a llevar a cabo en 2025, ¿vale? Ya hablo de más de 2,5 millones de inversión. Paralelamente, sí es cierto que el anterior gobierno deja un proyecto de eficiencia energética, de mejora de algunas fachadas, de la cubierta y de la carpintería, de lo que son las ventanas del edificio, orientado pues, a la eficiencia energética, esto que llamamos las actuaciones en la envolvente del edificio. Que es verdad que tiene un presupuesto también que estaba fijado, pero que no estaba ni licitado ni nada en la otra legislatura, que yo creo que es a lo que hace referencia Pablo Zuloaga en sus declaraciones esta mañana. Entonces yo creo que sí que hay que dejar claro que aquel problema de la turbidez del agua se arregla en esta legislatura, aunque venía de la pasada, que el proyecto que deja el anterior consejero se va a ejecutar ahora con el centro abierto, porque ese proyecto se podía hacer permitiéndolo, siendo compatible con el uso del centro, y que para el año que viene ya sabíamos que íbamos a tener que desalojar el centro, trasladarlo al hospital, porque la gran obra esta que hablamos de rehabilitación integral no permitía estar trabajando o atendiendo pacientes en el centro mientras se hacía la obra, con lo cual esto sí que era una situación que ya sabíamos. ¿Qué pasa ahora? Que ante esta situación de no garantía de seguridad, lo que se hace es juntar las dos actuaciones en una, se hará por urgencia y bueno, pues el traslado se ha adelantado y ya digo que por lo menos será de 1,5 años, con lo cual habrá que acostumbrarse. Dicho esto, yo no soy un alcalde que no haga nada o que no actúe o que esté desaparecido. Yo, bueno, tengo la personalidad que tengo y creo que un alcalde debe estar sobre todo trabajando por mejorar la situación de su municipio. Otra cosa es que algunos creen que trabajar es hacer ruido y yo pues no soy de esa opinión. Espero no contribuir a hacer ruido, pero yo sí que tengo que decir 3 cosas. Y yo creo que con lo que hemos dicho, alguien podrá confiar más en otros que en nosotros, pero yo creo que contraste la información que se da aquí y yo creo que es fácil de contrastar y se puede, bueno, pues cerciorar de que es verídica. Con todo esto, yo creo que hoy viniendo Pablo Zuloaga y Sergio Balbontín a dar una rueda de prensa al centro de salud, pues yo creo que se equivocan en el día, porque cuando han querido venir el problema está resuelto. Yo creo que se equivocan en el lugar, porque si lo que preocupa son los pacientes, ahora los pacientes están en el hospital. Y yo creo que también se equivocan en buscar el objetivo de todo esto, o buscar o señalar al culpable. Antes lo decíamos también, si hay que señalar a algún culpable, algún responsable de que un techo y una bovedía se caigan, será el que no ha hecho el mantenimiento que había que hacer en ese edificio. Con lo cual, intentar culpar o señalar al último consejero que lleva aquí 1 año, pues yo creo que es evidente que no tiene la culpa, sobre todo cuando es el que ponía la solución. Y ya si el señor Sergio Balbontín me quiere señalar a mí como responsable de esto, por mi inactividad, pues yo creo que eso callado está dicho que es ruido y otro de los errores que yo creo que hemos visto hoy a la puerta del centro de salud, y que bueno, pues cada uno que dé cuentas de lo que hace, de lo que dice y de lo que debería de haber hecho cuando tuvo la ocasión. No sé si queréis alguna pregunta, ¿no? No, a nivel de evaluación, modo de transporte que pedía el parecer. Sí, yo sí quería preguntaros, tenemos ese 1,5 años en el horizonte que se ha tenido que adelantar, lo ha precipitado los acontecimientos. Esa poca afectación que queréis, que lógicamente, que tenga para los vecinos, aunque sea competencia de sanidad, ¿en qué se va a traducir? Es decir, ¿toda esa gente tiene cabida dentro del Hospital Tres Mares? ¿Se va a facilitar algún transporte? ¿Cómo se va a habilitar? ¿Cómo se va a indicar? Teniendo en cuenta también que las consultas, a veces hay gente de una edad más avanzada, que recurrente, que van semanalmente, para que se les haga un poco más fácil todo. Eso, aun siendo competencia de sanidad, ¿os ha avanzado algo el consejero? ¿Cómo va a poder la gente llegar allí? Considero que sería interesante que los vecinos sepan un poco dónde tienen que ir, más cuando van con una dolencia, que no van a pasar el día. A ver, de alguna manera yo creo que se ha dicho antes, ¿no? Seguramente la mayor parte de los servicios de las consultas se trasladen aquí, al Hospital Tres Mares. Puede ser que haya alguna consulta concreta que por sus características, Pedro Luis mencionaba a los dentistas, no pueda ser asumida aquí, pues un poco casi en un caso similar al de la Guardia Civil, ¿no? Se cierra el cuartel
y hay que ubicarlas. Bueno, pues la reubicación será en el hospital y puede ser que haya algún servicio que haya que aprovechar algún consultorio muy cercano, porque también se les podría trasladar a otro sitio más lejano, pero no es la idea. Entonces apuntaba Pedro Luis el tema de los dentistas igual al consultorio de Espinilla. Víctor, por cierto, que no sé si se ha presentado, pero Víctor es el teniente alcalde del Ayuntamiento del Medio, también ha comentado la posibilidad o su ofrecimiento a que si hiciera falta el consultorio de Matamoros está a disposición. La mayor parte, según nos decían, estarán aquí. No obstante, puede ser, tener en cuenta que es que esto ha sido ayer, entonces, aunque lo tienen bastante claro y incluso hay otros espacios que se podrían habilitar. El ejemplo, efectivamente, el ejemplo que ha puesto José Luis pasó con el cuartel de Reynosa. Generosamente el ayuntamiento les ha cedido la casona donde estamos y parte de lo que no entraba por aquí pues lo han llevado al cuartel de Espinilla. Entonces, perfectamente el tráfico, por ejemplo, y el tema de armas está en Espinilla. Con relación a tu pregunta, como antes os decía José Luis, alcalde de Reynosa, se va a entrar en la zona donde está la cafetería para que todos nos enteremos de cómo va a ser. Allí van a estar, digamos, el tema de conserjes o admisión, para que cuando llegan los pacientes con cartelería que ya han encargado, les van a dirigir a las diferentes consultas. Entonces se va a separar, afortunadamente es un gran hospital el que tenemos en Reynosa, y la parte de abajo que no se utilizaba, allí va a estar pediatría, que precisamente hay un hall muy amplio para que dejen los carritos las mamás, y de allí les van a derivar a las consultas. Entonces va a estar todo con cartelería. Al llegar a la planta 0, por donde solemos entrar, pues ya van, además es muy intuitivo, van viendo las consultas. Claro, hay que pensar que las consultas las van a utilizar médicos y enfermeras, pero también especialistas. Entonces, de ahí lo que antes comentábamos, el tema de los dentistas y todo esto, que no pueden dejar allí su mobiliario porque tiene que ser digamos, un poco dinámico, pero los pacientes les van a acompañar a su consulta, es muy intuitivo y van a decir: en la número 9 va a estar, pues no sé, el médico tal. Y yo creo que ayer el ambiente que había entre los médicos y las enfermeras era incluso de estar muy contentos de la reubicación, porque así, lo que también comentaba el consejero, ciertas patologías se pueden resolver casi al instante, dado que allí están los rayos, está el tema del laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, el hospital es un gran hospital, que fue un logro de todos los campurrianos, que no hay que olvidarlo, y creo que van a estar muy cómodos, y los aparcamientos son amplios. Y luego, pues bueno, yo creo que es cuestión de hacer un poco pedagogía y pedir disculpas a la población, porque sí se tienen que desplazar un poco más allá, pero bueno, tampoco hay distancia. Yo ayer lo medía con el coche y me parece que es 1,5 kilómetros por la carretera, pero si vas por las calles andando, a la Fuente de la Aurora no se tarda nada, y de la Fuente de la Aurora allí tampoco es tanto. Las personas mayores pues ya se habilitará lo que se tenga que habilitar, porque, como decía José Luis, esto ha sido casi instantáneo. Ayer sucede y ayer se resuelve. Luego, casi es para felicitar a la consejería y al personal sanitario, que tan ágiles han sido en ese traslado. A mí me han hecho una observación. ¿No se podría centralizar todo en el entorno del Hospital Tres Mares? Todos los servicios, aprovechando el momento. Bueno, la idea es que no, la idea es que el centro de salud siga siendo el centro de salud y que el hospital lleve los servicios del hospital, porque además hay una idea, yo creo que es conocida y deseada por todos, de que el hospital aumente los servicios que presta y también la población a la que se atiende. Ya sabéis lo de ese acuerdo con Castilla y León, y que bueno, que es verdad que llevamos años oyéndolo y pidiéndolo. ¿El acuerdo con Castilla y León se sigue manteniendo? Sí, o sea, ¿está vigente? Sí. Es que bueno, a mí además, me han llegado ondas de que no, vamos, por eso te preguntaba. No, lo que sí es cierto es que se había firmado un acuerdo que no, a ver, no tiene acciones muy identificadas, muy concretas, pero que sí que es un acuerdo. Además es que no solo es para la atención sanitaria, sino que abarca muchas líneas de trabajo, ¿no? Ahora habrá que definir, y yo supongo que en esta legislatura se avanza en eso, pero es que ayer también surgió, esa pregunta surgió en la visita, que bueno, que no se ocupa todo el hospital tampoco, sigue teniendo capacidad. Entonces, sobre todo ahí salió la conversación de la posibilidad de dar más servicios, ampliar servicios, y sobre todo a gente de más allá de la comarca, ¿no?
Entonces, la idea de que el centro de salud sigue siendo una instalación y una ubicación y que el hospital tenga la suya, eso se mantiene porque, de hecho, se va a hacer la intervención esta importante. Si no, no se haría. No, capacidad tiene de sobra, porque yo conocí las obras, las he ido siguiendo a medida que tal y tiene, sí. Sí, sí, es... Que incluso el personal del hospital estamos muy contentos porque se sienten más arropados y más llenos y digamos más dinámico todo, porque claro, sí es cierto que es muy grande para los servicios que ahora se daban. Entonces a veces llegabas allí y parece que era un desierto, que no veías a nadie. Bueno, pues con ese acuerdo con la Junta de Castilla y León y este daño colateral que ha sido llevar allí provisionalmente el centro de salud de Reynosa, pero claro, no hay que olvidar que el centro de salud de Reynosa será uno de los mejores de Cantabria y más grandes. Entonces, agradecer esa inversión de la consejería para que vuelva a lucir con luz propia, porque está muchísimo mejor donde está el centro de salud, porque está en el centro de la ciudad y ahí se va a desplazar pues todo el mundo muy cómodamente. Entonces, pensar lo que decía José Luis, que va a ser año y medio. Cuando se habla de esas obras, yo diría que pensar en 2 años, porque mientras se licita, etcétera, etcétera, pero bueno, 2 años se pasan rápido y vamos a tener un nuevo centro de salud donde está ubicado, que nadie piense que se va a seguir allí. Es más, ya están dando pasos el Gobierno de Cantabria, que ayer tuvo una reunión de Consejo de Gobierno para, digamos, ir abriendo partidas para esa situación que ya se va a dar de cara al 2024, que se va a adjudicar, y de cara al 2025. O sea, ya están trabajando en ello. El consejero de Economía, que ayer estábamos con él, José Luis y yo, pues ya está en ello, junto con el resto del Consejo de Gobierno. Una ventaja que la presidenta de Cantabria, no hay que olvidar, fue consejera de Sanidad y entonces es muy sensible a ese tema y entiende mucho, que era lo que antes decíamos. Es una ventaja esa sensibilidad que tiene la presidenta de Cantabria, porque fue una gran consejera de Sanidad, que es la que puso en marcha Valdecilla, que es importante decirlo a todos estos que vienen a hacer demagogia con la sanidad, que valoren también, porque nosotros también reconocemos lo que hace la oposición o lo que hacen los que estuvieron en el gobierno, que ahora están en la oposición. Claro que hicieron cosas buenas, cómo no, y el hospital de Reynosa fue un gran logro de todos los sanjurrianos. Pedro, yo sí quiero incidir un poco en el transporte. Estamos hablando de que son 2 años. Ese 1,5 kilómetros se da también la paradoja, o no, que donde en Matamoros ahí está igual a menor distancia, incluso andando desde el centro que teníamos antes hasta el consultorio médico de Matamoros, que al hospital. El transporte es importante. Para los adultos entiendo, pues oye, que igual no se puede asumir todo, pero ya estáis en negociación, del mismo modo que este verano en los consultorios, ante la ausencia de profesionales, que se hablaba de desplazamiento, que había un concierto entre Sanidad y la Consejería de Fomento para el traslado, para facilitar el traslado. Ahora igual todavía es más necesario. Nadie pensaba que Reynosa, al ser de carácter urbano, necesitase un transporte. Pero dada esta particularidad, sí, ya se ha solicitado en firme o hay algo para que pueda ir gente. Son 2 años, es mucho tiempo para ir andando todos los días. Yo creo que se irán dando soluciones lógicas, porque es un gobierno muy sensible. La competencia no es del Ayuntamiento de Reynosa, ni del Medio, ni de la Hermandad. Nosotros en la Hermandad tenemos la suerte de tener ese transporte sociosanitario, que precisamente se puso en marcha siendo director general César Pascual. Es esa furgoneta de 9 plazas que tenemos con un conductor que paga el ayuntamiento y se mueve a los de la hermandad, pero perfectamente se va a poder ampliar, probablemente porque no es competencia de salud, pero esa sensibilidad que ha tenido otro gran consejero, que es Roberto Media, y junto con Eduardo Arasti, que tiene la competencia probablemente o bien a la demanda, como hacen en Castilla y León o incluso en el Ayuntamiento de Medio, probablemente a la demanda digan, pues hay una parada en el Peñas Arriba que sale a tal hora y vuelve a la 1, y entonces la gente que lo pueda coger. Seguro que José Luis, yo sé que ya está moviendo temas que no son de su competencia. Seguramente que entre todos se va a lograr, porque sería una gran solución, sobre todo pensando en el invierno, porque en verano das un paseo. La gente que va al médico normalmente no puede dar casi ni el paseo, pero creo que se puede dar esa solución y ya digo que de hecho José Luis, ayer hay que decir que yo soy testigo que a 2 o 3 consejeros que teníamos junta directiva ya les abordó, me dejas contarlo, ¿no? Que ya les estaba solicitando, tenéis que dar dinero para eso. Eso que José Luis no se mueve, que dice algunos ilustres de aquí de Reynosa, para nada, porque ayer, ya digo,
yo soy testigo de cómo ya estaba hablando él del transporte sin hablar nadie, porque ya al consejero se lo dijo en el hospital y le dijo el consejero, no me compliques más que lo mío es sanidad, habla con nosotros. Pero por la tarde José Luis ya se ha puesto en contacto con ellos, que tú igual no lo querías contar, pero yo sí. Apenas se veía, pero yo tenía aquí puesto a rotulador, por eso todavía queda rastro, lo de transporte. Es una cosa que se ha preguntado, como dice Pedro Luis abajo, por la tarde en Santander, en una reunión que hemos tenido, y se le planteó también aquí al consejero. Yo creo, o sea, no puedo adelantar ninguna decisión porque no la hay a fecha de ahora. Yo creo que habrá que trabajarlo y habrá que buscar la manera. Desconozco las peticiones que se hayan presentado en el ayuntamiento, no me he dado tiempo a verlas y lo miraré. Pero claro, yo creo que debemos de ser realistas. El enfoque no es distancia centro de salud hospital. Al centro de salud viene gente de toda la comarca. Si salir de la comarca, evidentemente, hay ayuntamientos que tienen ese transporte a Reynosa, porque es transporte interurbano, pero dentro del casco urbano de Reynosa, el que viene al centro de salud, a la calle Emilio Valle, si vive en la calle Mayor, tampoco es que le pilla al lado. Si vive en la avenida Cantabria, le pilla lejos. O en Bejo. Si vive en Los Encuentros, le pilla muy lejos y no hay transporte. Ahora que vive en Los Encuentros, dirá, mira, qué casualidad, no tengo al lado de casa, ¿no? Yo ahora cuando me traslade al médico, pues tendré que pasar de 20 metros que está el centro de salud de mi casa, pues a kilómetro y pico. ¿Es deseable que haya transporte? Sí. ¿Hay transporte ya habilitado para eso? Sí. ¿Hay un transporte urbano para estos casos? Sí, están los taxis. Pues que evidentemente cada uno tiene que pagarse lo suyo. Yo entiendo que lo que estaba pidiendo es un transporte gratuito. Entonces, la Consejería de Sanidad no tiene la competencia, eso ayer quedó claro. Habrá que seguir en contacto con Fomento o con Transportes, que es la consejería que lleve la competencia, y ver qué se puede hacer. Ya digo, no es lo mismo tampoco hablar de transporte interurbano que transporte urbano. Pero bueno, que lo miraremos, que intentaremos buscar una solución, si hay posibilidad de hacer algún acuerdo con alguien, o eso hay que mirarlo. Ya digo, es verdad que ayer algunos médicos estaban pasando y enfermeras pasaban consulta ya. Es verdad que cuando nos hemos ido estaban cambiando cartelería en algunas consultas, y cartelería que además estaban cambiando los sanitarios, o sea, no había que eso está en marcha, pero hay temas como este pues que habrá que ir resolviendo, ¿vale? Yo Por no último, puedo anticipar. sí, por último, un titular que resuma esta rueda de prensa. Un titular. Sí, que yo creo resuma. los representantes políticos tenemos que pensar más en el servicio a los ciudadanos y en resolver problemas que en hacer ruido y enturbiar el ambiente, que ayuda bastante poco. Muy bien. Eso es tu trabajo, no el de ellos.